Hola, otra vez por acá. Ahora vamos al cuarto video de Python. Vamos a entrar un poquito a realizar funciones. La verdad que ahora le vamos a hacer mucha utilidad a lo que hemos venido aprendiendo para encontrar algo con un poquito más de gusto. Las funciones en Python. Que sería nuestro punto 7. La intención de enseñarles a trabajar con funciones es para poder ir seccionando líneas de código que por lo general siempre en los algoritmos se van repitiendo y de esta manera solamente se hacen llamados a través de parámetros para no tener que estar escribiendo siempre las mismas líneas. Entonces, funciones. Las funciones en Python. Entonces, las funciones en Python tienen la siguiente estructura. Siempre lleva la palabra definida aquí ya reservada def, que implica la función como tal, luego el nombre de la función, nombre, función, se abren corchetes y acá lo que se hace es si se desean pasar parámetros o no, eso ya está en función. Entonces pueden ser parámetros, dos puntos, siempre hay una indentación y acá las instrucciones. Pueden ser instrucciones 1, instrucciones 2, pueden haber condicionales 1, etcétera, etcétera. Y luego aquí se definen dos cosas. Cuando uno genera una función, tiene dos caminos. O uno, dejarla definida como un procedimiento, que en otros códigos de programación se usa la palabra void, que lo que hace es realizar unas operaciones dentro de la función, pero no te retorna una variable. Entonces, el otro caso es la función meramente dicha como tal, es utilizar aquí esta expresión return, que es para retornar algún dato como tal, o alguna variable o alguna operación, y acá return resultado requerido, que pueden ser uno, dos, puede ser una lista, puede ser una tupla, puede ser varias cosas. Pero el asunto de la estructura como tal de la función en Python es colocar def, nombre, parámetros, dos puntos, indentación, instrucciones, return y después la variable que uno requiere retornar. ¿Ok? Entonces de esa manera así es como se trabaja con funciones. ¿Ok? Entonces empecemos. Vamos a algunos ejemplos. El más sencillo siempre que se trabaja respecto a geometrías. Supongamos que tenemos una variable que es ancho. Vamos a considerar que está en centímetros. 30 centímetros. Largo igual 40 centímetros. Si yo acá quiero calcular área, debe ser igual a ancho por largo. Esto está en centímetros al cuadrado. Ya después le pido que me lo imprima. ¿Qué sucede acá? De que si yo quisiera ir cambiando y calculando el área para otros rectángulos, entonces tendría que ir copiando cada otra vez este código y no se hace muy oportuno. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a definir función de cálculo de área de rectángulo. ¿Cómo se hace? Bueno, def, nombre, área, rectángulo, los paréntesis, ¿qué parámetros le vamos a pasar? Bueno, acá no necesitamos de que el nombre que le demos a los parámetros sea igual a los nombres de las variables que vayamos a definir, porque una vez uno entra a la función, estas variables están en el rango local. Entonces acá les podríamos poner, incluso si es un área, bueno, lado 1, lado 2, de esta manera, 2 puntos. En este caso no nos interesa hacer una clasificación de cuál es el menor o el mayor, entonces ya tenemos los lados. Entonces, bueno, área, calcular
será igual lado 1 por lado 2. ¿Qué más podríamos hacer acá? Bueno, podríamos que hay un solo decir, bueno, botón, ¿qué cosa? Área calcular. Y ya terminamos. Entonces, primero hay que correr aquí para que se cargue en memoria RAM esta función, y ya luego podemos hacer el llamado, por ejemplo. E incluso podríamos asignar área, una variable área 1 igual área rectángulo, entre paréntesis, lado 1, lado 2. Supongamos que en este caso mi rectángulo mide 40 y 60. Entonces, si le damos correr, no me muestra nada. Entonces, ahora podemos decir área 1 para que me muestre el resultado. Incluso podríamos crear otra función que sea de imprimir resultado, y acá no necesitamos darle ningún parámetro. ¿Qué vamos a hacer? Un procedimiento. ¿Qué procedimiento será este? En este caso podríamos asociar esta función área rectángulo y input valor 1, dejamos en 0, ver aquí valor 1, coma input valor 2. Entonces dejamos ahí. Entonces, imprimir resultado, veamos qué nos sucede. Entonces, valor 1, 60, valor 2, 50. ¿Qué nos da? Bueno, hay un problema acá, que es algo que también en cierta manera quería traerlo a luz. Hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con variables locales y variables de carácter global. Entonces, la mejor manera para poder tener una impresión de un resultado como tal es también definirla dentro de la función, o si no, implementarla por fuera. Vamos aquí igual, print área 1. Lo importante de este pequeño video es introducir a la estructura de la función, a la facilidad que te brinda manejar funciones como tal. Un ejemplo, como podríamos ver un caso bastante interesante. Imaginemos que como ingenieros estructurales queremos calcular las varillas que se requieren para un área mínima de acero en columnas. Área mínima de columnas de acero en columnas. Por lo general, según el ACI 318, es el 1% de mi área. ¿Ya? Vamos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos decir cantidad varillas. ¿Qué parámetros? Bueno, ¿qué necesito para calcular la cantidad de varillas? Necesito entonces un lado 1, un lado 2 para calcular un área, luego tipo var o número de varilla. ¿Qué más necesitaría? Dejémoslo así. Entonces, dos puntos. Primero, el área va a ser igual al lado 1 por lado 2. Luego, área A0 mínima igual al 1% de mi área. Ya tengo la 0 aquí. Hay que considerar de que estamos trabajando los lados en centímetros. Habría que hacer un algoritmo ahí que también valide si los valores están en la unidad correcta y si no son positivos, si son estrictos, etcétera. Pero eso se sale un poco del alcance de lo que queremos hacer acá. O sea, tenemos el área de 0 mínima, ya tenemos el área. Número de varillas. Imaginemos que nos digan, bueno, mi varilla es número 3 o número 4 o número 5.
y que sabemos que el número varía por lo general. Cuando se dice varía, por ejemplo, número 3, esto indica los octavos de pulgada que trae el diámetro. Entonces, varía número 3 es igual a 3 sobre 8 pulgadas. ¿Ok? Entonces, dado que en el parámetro nos va a dar eso, entonces lo que hay que hacer es primero establecer el diámetro en centímetros. Entonces va a ser var, como este dijo, nu par, que es mi parámetro, entre 8, ya lo tengo en pulgadas propiamente, por 2.54 y ya lo tengo convertido diámetro a centímetros. Ahora saco mi área de mi varilla, que va a ser igual a pi. En este caso, como podemos utilizar pi directamente, lo que hay que hacer es importar una librería de matemática llamada mat, pero vamos a usar esta expresión que ustedes lo pueden validar como 0.785, un factor por el diámetro al cuadrado. Este 0.785 es pi sobre 4. Eso lo vamos a manejar por el momento. Entonces ya tengo mi área de varilla. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿cuántas varillas voy a necesitar para colocar en esta columna? Entonces, total varillas va a ser igual a mi área de acero mínimo entre mi área var. ¿Ok? ¿Qué sucede acá? Que por lo general, cuando hacemos esta división puede darnos un entero o nos puede dar un valor flotante. Entonces, ¿cómo podríamos considerar esto? Bueno, vamos a usar una división entera, que ya lo habíamos visto en uno de los videos. La división entera te da el cociente, pero te lo da por lo general siempre hacia el piso inferior. Entonces, por seguridad, siempre le vamos a sumar una varilla más. ¿Y qué le vamos a pedir? Que nos regrese, ¿qué cosa? Que nos regrese el total de varillas que vamos a tener en nuestro columna. Entonces, hagamos una prueba. Bueno, vamos a correr primeramente para cargar la función. Entonces, aquí ya corrió 2400 porque era lo que teníamos acá en el algoritmo. Entonces, un ejemplo. Yo quiero que me des columna, llamemos un variable, varillas columna 1, va a ser igual. Ahora voy a invocar mi función cantidad de varillas, le paso los parámetros. ¿Qué lado? Supongamos que esta columna tiene 80 por 80, es el lado corto, lado largo. ¿Qué tipo de varilla yo le voy a colocar? Empecemos colocándole varillas número 6. ¿Ya? Y después le digo print varillas columna 1. Vamos a ver qué sucede. Entonces, me da aquí el resultado. Vamos a quitar esta parte solo para dejar el resultado de la varilla. Entonces, cuando yo invoco esta función que he definido en esta línea de código, entonces lo que hace el programa es acceder a esa función, crear todo el procedimiento interno que se ha definido dentro de la función, calcular los elementos que están ahí y luego lo que me da es lo que yo le pedí que en la función fuera el dato que me va a entregar. En este caso es cuántas varillas voy a colocar. Claro, en este caso hay que tener en cuenta que 23 varillas es un número irregular, o mejor dicho, impar, y una configuración impar de varillas puede ser muy compleja. Entonces tendría que validar y colocar de que si es impar, que lo coloque al par más superior, pero también eso, pues eso se va definiendo y se va refinando en la estructura del algoritmo como tal. Entonces,
De esta manera uno puede ir trabajando con funciones en Python, puede ir definiendo muchas funciones según lo que vayas necesitando en tu algoritmo. Entonces, un ejemplo, otro ejemplo ya para finalizar. Supongamos que ahorita estamos pidiendo este elemento y nos da el total de áreas, pero yo también quiero que me dé el área. ¿Ya? Entonces el área que está aquí ya definida. Entonces yo puedo decirle varías columna 1, coma, área, columna, va a ser igual a lo que entrega esta función. Dámosle enter. Entonces aquí nos imprimió variable 1, pero también quiero que me imprima área columna, que fue la variable que yo le asigné al segundo dato que me retorna esta función. Entonces podemos ver que de esta manera incluso podríamos irle definiendo mayores datos de retorno a nuestras funciones y acceder a ellos a través de esta forma de colocación. E incluso podríamos esto colocarlo en una lista y también nos daría el mismo resultado. Ahí tenemos 23 y 6400. Entonces son formas de cómo manejar datos y sacar procedimientos requeridos o funciones, y de esta manera hay que ir construyendo nuestros algoritmos. Imaginemos que quisiéramos calcular un programa que dándoles las secciones de una viga, o en este caso de esta columna, me acceda y me dé también la inercia. Entonces yo acá le diría la inercia, pero no la he definido. Entonces yo podría por acá decir que la inercia es igual a un doceavo de la base, supongamos que la base es lado 1, por la altura que es el lado 2 al cubo, que es un rectángulo. Entonces yo acá, a partir del área de la columna, yo también necesito que me des la inercia. Entonces, de esta manera, en vez de poner print, yo le voy a decir, ya vimos que en los otros casos ya nos da el print, le vamos a decir que me dé esta inercia. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver de que ya tenemos el valor de inercia. Entonces, es una manera bastante adecuada, bastante interesante de cómo trabajar de una manera muy limpia. Incluso podríamos también colocar esto, dejar estos espacios en blanco, inercia 2, y hacer llamar a nuestra función, ahora dándole 40, 43, y veamos qué sucede. ¿Qué sucede? Que hay un error, entonces no lo puedo hacer. Entonces necesariamente hay que darle una variable 1, variable 2, y ahí sí, ya lo podemos correr, ya está corrido. Y ahora que nos imprima la inercia 2, entonces ya tenemos los valores de inercia de una manera distinta. Entonces podemos ver de que definimos ya con nuestra función, ya solo queda colocar acá la asignación de la variable que se va a utilizar para, ya llamando a nuestra función, tengamos esos valores. Entonces es muy útil usar el concepto de funciones en Python. Bueno, espero les haya interesado este video y hasta aquí llegamos. Hasta otro video. Chao.